Historias de Jack. Empezamos. Te contaré mi historia, aunque dudo que la creas, nadie lo haría. Si yo fuera tú, tampoco lo haría. Pero escucha bien, porque es la única forma en que vas a entender lo que pasó. Y aunque quieras creer que todo lo que voy a contarte es una historia de terror, un cuento oscuro, te puedo garantizar que no lo es. Lo que viví, lo que descubrí, te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la realidad. Y si tienes el valor de seguir buscando, ya no hay vuelta atrás. Soy historiador especializado en civilizaciones antiguas, particularmente aquellas que han sido casi olvidadas por la historia oficial. Siempre fui un hombre racional, meticuloso, alguien que confiaba en los datos y las evidencias más que en los mitos. Pero mi curiosidad, esa necesidad insaciable de entender lo que está oculto, me llevó a un lugar donde nunca debía haber ido. Y ahí encontré algo mucho más grande de lo que imaginaba. Algo que no debería haber tocado. Mi obsesión por lo desconocido comenzó como un interés inocente por los códices aztecas, por la historia que no se cuenta en los libros. Había leído todo sobre la civilización maya, las enigmáticas escrituras egipcias y, por supuesto, las leyendas aztecas sobre dioses y sacrificios. Pero siempre sentí que había algo más, algo que estaba siendo ocultado, una verdad enterrada bajo capas de tiempo y olvido. Fue en un foro de discusión sobre códices donde encontré el primer indicio. Un forista anónimo, con el nombre de K, dejó un mensaje críptico que captó mi atención de inmediato. Hablaba de un sitio en la Deep Web, un lugar donde se almacenaban secretos sobre las antiguas civilizaciones, secretos que la humanidad no estaba preparada para conocer. Hablaba de información clasificada que nadie, ni siquiera los arqueólogos más experimentados, había visto jamás. De inmediato me sentí atraído por esa propuesta. La idea de descubrir algo que había sido mantenido en las sombras, algo que podría cambiar todo lo que pensábamos saber sobre nuestra historia, me obsesionó. No era solo curiosidad académica, era una necesidad, una llamada que no podía ignorar. Esa misma noche comencé mi exploración en la Deep Web. Sabía que allí, en los rincones más oscuros de la red, podía encontrar cualquier cosa. Pero lo que no sabía, lo que no podía prever, era que esa búsqueda me llevaría a un lugar del que no podría escapar. Encontré el sitio, aunque en un principio no tenía nombre, solo un símbolo extraño, una pirámide invertida, rodeada de glifos que no entendía. No me hizo falta nada más. Entré. No había imágenes ni vídeos, solo texto. Páginas tras páginas de palabras que hablaban de excavaciones secretas, de túneles en las pirámides, de descubrimientos que nadie había documentado oficialmente. Las noticias que leía estaban fechadas para el futuro, algunas de ellas para el día siguiente. ¿Cómo era posible? Nadie más podía tener acceso a información tan actualizada, a secretos tan profundamente enterrados. ¿Era un error? ¿Un fallo en la programación del sitio? ¿O estaba leyendo algo más grande, algo más peligroso? Las notas siempre terminaban con una firma, la letra K, la misma inicial en cada entrada, pero sin ninguna pista sobre quién estaba detrás de ellas. A medida que profundizaba en el sitio, la información se volvía más desconcertante. Fotografías térmicas de cámaras ocultas bajo la pirámide de Keops, planos de pasadizos en las profundidades de la Gran Pirámide, imágenes de artefactos que nunca habían sido registrados por ningún arqueólogo, artefactos de un material que no podía ser identificado. Lo más inquietante, sin embargo, fueron los audios. En principio, pensé que eran ruidos indistinguibles, pero al escucharlos más de cerca, comencé a distinguir algo. Voces susurrando en un idioma que no entendía. Al principio, no pude darles importancia. Tal vez era mi mente jugando trucos, o tal vez el sonido estaba distorsionado debido a la compresión. Pero pronto, las voces no solo aparecieron en los audios, comenzaron a manifestarse en mi casa. Primero fueron susurros apenas perceptibles. Pensé que era el viento o alguna corriente en la calle. Pero cada vez que me sentaba frente al ordenador, los susurros se hacían más intensos, más cercanos. A veces sentía como si alguien estuviera justo detrás de mí, observándome,
esperando a que lo notara. Después los pasos, al principio suaves, casi imperceptibles, luego más fuertes, más cercanos, como si alguien caminara por mi casa cuando no había nadie allí. Cada vez que me levantaba a investigar, todo estaba en silencio. Pero al regresar a mi escritorio, los pasos comenzaban nuevamente. No era paranoia, no podía hacerlo. Formateé mi computadora. Pensé que eso terminaría con todo. Cambié mi router, desconecté todo mi equipo de la red, pero eso solo empeoró las cosas. El sitio siguió apareciendo, en mi pantalla apagada, en mis espejos. Incluso en la oscuridad podía ver la pirámide invertida, reflejada en el cristal de la ventana o en el espejo del baño. Estaba en todas partes. No podía escapar. Fue entonces cuando comencé a soñar. Y en mis sueños algo cambió. Ya no solo veía la pirámide o escuchaba las voces. Ahora caminaba a través de pasadizos oscuros, de piedra fría, interminables, sin fin. Podía sentir la humedad en el aire, el polvo bajo mis pies, y en cada uno de esos sueños me llamaban por un nombre. Jacobus mi nombre, pero distorsionado, como si ya no fuera mío. Algo me estaba eligiendo, algo me estaba reclamando. En un sueño particularmente vívido, llegué a una cámara secreta en lo profundo de una pirámide. La cámara estaba sellada, pero en su interior había una figura encapuchada. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero su presencia era inhumana. Me señaló con un dedo huesudo, y las palabras que salieron de su boca no eran un idioma que pudiera comprender, pero las sentí en mi pecho. Electus est, elegido. Desperté sudando, con el corazón a 1000 por hora. Pero lo peor de todo fue que la sensación de esa presencia no desapareció. Podía sentirla en la oscuridad de mi habitación, observándome, esperando. No estaba solo. No lo había estado nunca. Una noche, el sitio dejó un mensaje claro y directo. «¿Estás listo? Ven». No entendí lo que significaba. No tenía sentido. Pero algo en mi interior me empujó a seguir. No podía ignorarlo. La coordenada me llevó a un lugar en medio del desierto egipcio. ¿Por qué? ¿Qué podía encontrar allí que valiera tanto la pena? Dejé todo atrás. Dejé mi trabajo, mis amigos, mi vida. Tomé mi laptop, empaqué lo esencial y me dirigí a ese desierto. Nadie me vio partir. Nadie sabía a dónde iba. No podía esperar. No volví. 6 meses después encontraron mi laptop en una excavación ilegal en el desierto. Estaba sellada con un símbolo egipcio que nadie había visto antes. En su interior, un archivo de audio. Mi voz, distorsionada, casi irreconocible. Y en ella repetía la misma frase una y otra vez. No están dormidos, solo esperan bajo nuestros pies. ¿Sabes lo que descubrí en esa excavación? No era un secreto del pasado. No era una civilización antigua que había dejado huellas de su existencia. Lo que encontré era algo mucho peor. Algo que estaba esperando en las profundidades. Algo que se ha estado alimentando de la ignorancia de la humanidad durante milenios. Algo que nos observa. Si alguna vez ves esa pirámide invertida, si alguna vez encuentras esa página, ese mensaje, no sigas. Porque una vez que entras, ya no puedes salir. Y cuando escuches esas voces, cuando los pasos resuenen debajo de ti, sabrás que es demasiado tarde. Porque ellos están esperando y no están dormidos. Si te ha dejado preguntas sin responder, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Quizás hay algo más, algo que aún no hemos descubierto. Y recuerda, si alguna vez te encuentras con la pirámide invertida, asegúrate de no seguir. Pero si decides hacerlo, que sea bajo tu propio riesgo. La noche ya había caído, cubriendo la ciudad con su manto oscuro. Estaba en mi apartamento, rodeado por el silencio pesado, con solo la luz fría de la pantalla de mi computadora iluminando la habitación. Las ventanas estaban cerradas, pero desde ahí podía oír el murmullo distante de la ciudad. Ese sonido lejano de una urbe que nunca duerme. Pero para mí, la ciudad no existía esa noche. Solo existía el código, las líneas interminables de texto que se deslizaban frente a mis ojos.
Soy un hacker. Al menos eso es lo que dicen de mí. Para mí no es más que una manera de decir que soy un experto en manipular el sistema, en escabullirme entre las grietas del mundo digital, un lugar donde la ley y el orden no tienen cabida. La Deep Web, un laberinto donde los secretos más oscuros y valiosos se esconden, era mi terreno de juego. Y esa noche sentía que iba a encontrar algo más grande que nunca. La adrenalina recorría mi cuerpo mientras avanzaba a través de las capas de seguridad, el zumbido constante de la máquina como banda sonora de mi aventura. Mis dedos volaban sobre el teclado sin pensarlo, ejecutando comandos y desenmascarando contraseñas como si fuera un acto tan sencillo como respirar. Estaba cerca de algo importante. Lo sentía. Había oído rumores. Hablaban de una red oculta en la Deep Web, una que estaba más allá de lo que cualquier hacker común podría alcanzar. No era un simple foro o mercado clandestino. Era una red donde se ocultaban archivos, información tan sensible y peligrosa que podría destruir a gobiernos, empresas enteras y vidas. Solo unos pocos valientes, o locos, se habían atrevido a llegar hasta allí. Pero yo no tenía miedo. Yo tenía la habilidad y el ego no me dejaba pensar en las consecuencias. Entré en esa red secreta. Al principio, todo parecía normal. La oscuridad virtual, las cadenas de caracteres ininteligibles, las pantallas negras llenas de datos que parecían no tener fin. Pero algo estaba mal. Había un leve retraso en la respuesta de mi terminal, como si la red me estuviera mirando, reaccionando a cada uno de mis movimientos. Sacudí la cabeza. Estaba siendo paranoico, lo sabía. Decidí continuar. Tenía un objetivo claro: conseguir información. Pero, a medida que navegaba más profundo, el malestar que sentía aumentaba. Había algo extraño en los archivos que había comenzado a descargar. No eran los típicos archivos genéricos que uno espera encontrar. Había algo personalizado en su estructura, como si alguien los hubiera preparado para mí. Esto no está bien, pensé, pero decidí ignorarlo. Después de todo, ¿quién iba a estar observándome? Estaba completamente protegido por mis capas de seguridad, ¿verdad? De repente, una alerta en mi pantalla me hizo saltar. Intruso detectado en tu red. Mi corazón se aceleró. Nadie más podía entrar en mi sistema. Eso estaba asegurado. Revisé rápidamente el código. No había fallos. De hecho, todo parecía en orden, como si simplemente fuera un error menor de seguridad. Pero la incomodidad creció en mí. Algo no encajaba. ¿Por qué había una alerta en primer lugar? Mi software de seguridad estaba diseñado para bloquear cualquier intento de intrusión, y sin embargo, ahí estaba, el aviso, parpadeando ante mí. Y no solo eso, una nueva línea de texto apareció en mi pantalla, escrita en un lenguaje que no reconocía. En letras nítidas, como si alguien estuviera tecleando directamente en mi terminal, aparecieron las palabras: ¿te parece interesante lo que estás buscando? Mi sangre se heló. No podía ser. Nadie más tenía acceso a mi terminal. Nadie más podía saber lo que estaba haciendo, lo que estaba buscando. Estaba solo, ¿verdad? El aire en la habitación parecía volverse más denso. Mi mente comenzó a girar, luchando por entender lo que estaba pasando. Me obligué a mantener la calma. Estaba jugando con fuego, pero no pensaba dejarme atrapar por una simple amenaza. Seguí buscando el origen de esa línea de código, mi mirada escaneando cada línea de texto, cada variable en el sistema. Pero antes de que pudiera hacer nada, algo mucho peor sucedió. La pantalla de mi computadora parpadeó violentamente. En ese momento, el entorno a mi alrededor pareció desvanecerse. La luz de la habitación se apagó de golpe, sumiéndome en la oscuridad total. Un sudor frío recorrió mi espalda. Me levanté rápidamente, buscando desesperadamente mi teléfono, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que acababa de ocurrir. Pero cuando encendí la pantalla, el mensaje que apareció hizo que mi corazón se detuviera. Te estoy viendo. Era una imagen de mi propia sala, tomada con una cámara que no reconocía. Mi pulso se aceleró. La habitación estaba en el mismo lugar, pero algo no era normal. El fondo de la imagen estaba distorsionado,
como si alguien estuviera manipulando la cámara en tiempo real. Esa no era una simple foto tomada por mis dispositivos de seguridad. Esa era una imagen tomada por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Cómo era posible? De repente, el teléfono vibró. Otro mensaje apareció en la pantalla. Tus cámaras son mías ahora. Mi respiración se volvió errática. Esto no podía estar pasando. Me apresuré a intentar desconectar todo. Desconecté la computadora, intenté apagar mi teléfono, pero no respondía. El aire parecía volverse más denso. Las luces de mi apartamento parpadearon y se apagaron completamente. El sonido de la cerradura de mi puerta al girar me hizo dar un salto. El pánico me invadió. ¿Qué estaba pasando? Estaba atrapado, sin poder salir, sin poder desconectar, sin poder escapar de esa presencia. Entonces escuché algo, un ruido sordo proveniente del pasillo, el sonido de pasos, lentos pero constantes, como si alguien estuviera acercándose a mi puerta. Me quedé paralizado, escuchando, el miedo comenzando a hacer mella en mi cordura. La pantalla de mi computadora parpadeó una vez más. Esta vez, no solo mostraba la imagen de mi apartamento. No, era más grande. Era la ciudad. Una vista aérea con un círculo rojo que apuntaba directamente hacia mi edificio. Y ahí estaba mi apartamento, marcado con una precisión escalofriante. El hacker me había encontrado, no solo en el ciberespacio, me estaba rastreando en el mundo real. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Intenté moverme, gritar, pero mis músculos no respondían. Estaba atrapado en un juego del que no podía salir. Las cámaras de mi apartamento, las que pensaba que solo yo controlaba, ahora estaban bajo control de alguien más. Las luces, las puertas, mi teléfono, todo estaba en manos de ese ente invisible que me observaba, acechaba como una sombra digital con la capacidad de trascender la pantalla y convertirse en algo mucho más tangible. Un sonido seco, el golpe de la puerta, me sacó de mis pensamientos. El pánico me ahogaba. Miré mi pantalla una vez más. Un mensaje apareció. El último. ¿Realmente creíste que podrías escapar de mí? La última imagen que vi, antes de que la pantalla se apagara de golpe, fue la de un hombre. Un rostro cubierto por una máscara. Él estaba en el umbral de mi puerta esperando. Y yo ya no podía hacer nada. El terror se apoderó de mí. Cuando desperté, no estaba en mi apartamento. Estaba en una habitación desconocida, rodeado de pantallas que mostraban mi vida, mis movimientos, cada rincón de mi existencia. Las imágenes, las grabaciones, estaban en todas partes, en cada pared. Cada movimiento, cada conversación que había tenido, estaba allí, observado, controlado. La figura que apareció frente a mí, su rostro oculto en las sombras, me miró fijamente. Su voz, fría y calculada, cortó el aire. Te dije que te estaba observando. Y ahí, en ese momento, supe la verdad. Ya no era solo un hacker. Ya no estaba jugando un juego de codificación. La realidad había cambiado. Había cruzado una línea. Y ahora mi vida era parte de un juego mucho más grande. Un juego del que no podía escapar. Este juego ya no está en tus manos. Y entonces supe que ya era demasiado tarde. Era una tarde gris, de esas que te empujan a la introspección. Tenía 17 años y el último año de secundaria ya comenzaba a agotarse. El mundo fuera del colegio parecía ser tan lejano, y lo único que me mantenía con los pies en la tierra era la curiosidad por las cosas que aún no había descubierto. Mi nombre es Jack, y nunca imaginé que un simple clic me conduciría a una realidad tan perturbadora, que mis propios recuerdos se distorsionan cada vez que trato de revivirlos. Todo comenzó en una conversación aparentemente inocente. Durante los primeros meses de ese último año, escuché hablar por primera vez de la Deep Web. La palabra era tan fascinante como aterradora. Nadie sabía mucho sobre ella, y los rumores parecían provenir de aquellos que la mencionaban como si hubieran tocado una especie de tabú digital. Fue Lucas quien la introdujo en mi vida. Era un chico extraño, uno de esos genios incomprendidos que se sentaban al fondo en clase, con una laptop de última generación siempre abierta frente a él. Era un prodigio del hacking,
A menudo lo oía hablar sobre redes oscuras y navegadores ocultos, pero mi curiosidad no fue suficiente como para profundizar en el tema. Hasta que un día todo cambió. Estaba sentado en el banco del parque después de clases, cuando Lucas se acercó y con una sonrisa enigmática me dijo: «He encontrado algo interesante. ¿Alguna vez has escuchado sobre la Deep Web?». Al principio pensé que simplemente estaba intentando impresionar a sus amigos con algo misterioso, pero había algo en su tono que me hizo prestar atención. Después de todo, él siempre había sido el chico que parecía saber más que los demás. Fue entonces cuando, con una mirada furtiva y casi susurrando, me dijo: «Puedo mostrarte cómo entrar, pero tienes que ser cauteloso». La palabra cauteloso me dejó con más preguntas que respuestas, pero la curiosidad me pudo. No quería quedarme con las ganas, así que lo miré fijamente. «¿Cómo?». Sin darme una respuesta clara, Lucas se levantó rápidamente y me dijo que me enviaría un enlace esa misma noche, para que pudiera verlo por mí mismo. Me advirtió que no podía contarle a nadie, que era algo privado, como si de alguna forma, al abrir esa puerta, ya no pudiera volver atrás. Esa noche, mientras mi madre me llamaba para cenar, una notificación apareció en mi teléfono. El mensaje de Lucas. Decía simplemente: «Aquí está, ten cuidado». Adjuntó un enlace. No podía esperar más. Tomé mi laptop, me aislé en mi cuarto y comencé a seguir las instrucciones. El enlace me llevó a una página extraña. La interfaz era simple, casi anticuada. El fondo oscuro de la web y las letras blancas me recordaban a un ecosistema digital del pasado, algo que nunca había visto antes. En la parte derecha de la pantalla había varias categorías, algunas con nombres inquietantes como mercado de sombras, servicios ocultos, y otras tan vagas como comida. Fue esa última la que me llamó la atención. Pensé que quizás encontraría algo raro, pero inofensivo. Elijo esa categoría sin pensarlo demasiado. Al hacer clic, se cargó un video. Un hombre, probablemente de unos 40 años, estaba frente a una mesa. Parecía un chef, un hombre de mirada entusiasta. De repente, un chat en vivo comenzó a llenarse con comentarios extraños. ¿Ya está listo el plato? Swing. Lo quiero con extra de... No entendía nada de lo que veía, pero lo que sí sabía es que había algo muy extraño en el aire. El chef empezó a preparar lo que parecía una receta común: cebollas, apio, zanahorias. Pero algo no encajaba. El ambiente estaba demasiado tenso, como si todos estuvieran esperando algo más. Los comentarios aumentaban en intensidad. «Dilo ya, por favor», y «¿Qué es lo que estamos esperando?». De repente el chef abrió un refrigerador grande. Mi mente se paralizó. Lo que sacó de ese refrigerador no era lo que había anticipado. Al principio no comprendí. Pensé que era algún tipo de carne exótica, tal vez una pieza de caza, algo que nunca había visto antes. Pero cuando enfocó la cámara, mis ojos se agrandaron. Era una pierna humana, entera, con el pie aún intacto. No era un truco, no era un montaje, era carne humana. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, mi estómago se revolvió y, antes de poder reaccionar, las palabras del chat empezaron a aparecer. «Eso sí que es un manjar, y no puedo esperar a recibir el mío». Me levanté como un resorte. Mi mente no podía procesar lo que había visto. Cerré la laptop con violencia, temblando. No podía dejar de imaginar lo que acababa de presenciar, pero había algo más que me inquietaba. Un pensamiento me asaltó. ¿Cuántas personas estaban viendo eso? ¿Cuántas personas estaban comprando esa carne humana? Furioso, llamé a Lucas. Mi voz temblaba de rabia. Le grité, le insulté. Le conté lo que había visto, esperando que se disculpara o al menos mostrara algo de remordimiento. Pero su reacción fue aún más perturbadora. Se rió como si fuera una broma macabra. «Relájate, Jack. Es solo un negocio. Ese tipo cocina y la gente paga por ello. Todo está bien. Tú no ves nada aquí. Nadie te ha hecho nada». Colgué. Mi cabeza daba vueltas. Pensé que había terminado con eso, pero algo dentro de mí me decía que esa puerta estaba abierta y no podía cerrarla tan fácilmente. Esa noche, cuando intentaba dormir, sentí como si alguien estuviera observándome. La sensación era palpable.
Mis ojos se cerraban, pero la imagen de la pierna humana seguía ahí, detrás de mis párpados, perturbadora. Intenté concentrarme en el examen de matemáticas que se acercaba, pero no podía pensar en nada más. Al día siguiente, mientras estudiaba, una notificación apareció en mi computadora. Era un mensaje anónimo. El asunto decía: ¿te gustó lo que viste? Un sudor frío recorrió mi espalda. Abrí el correo y solo había una línea escrita: sabemos quién eres. Si hablas, lo lamentarás. Mi cuerpo se tensó. La paranoia se apoderó de mí. ¿Me estaban vigilando? ¿Había dejado alguna huella en mi visita? ¿Cuántos sabían? Cerré el correo rápidamente y desconecté la computadora. Todo en mi habitación parecía estar más oscuro, más pesado. Mi miedo no venía solo del contenido del mensaje, sino de la sensación de que no estaba solo en mi propio hogar. Sin decirle nada a mis padres, busqué ayuda. Fui a ver a mi profesor de informática. Le conté todo, omití algunos detalles, pero fue suficiente para que su rostro cambiara de una sonrisa tranquila a una expresión grave de alarma. «Tienes que tener cuidado, Jack», me dijo, mirando alrededor como si temiera que alguien escuchara. Algunos sitios en la Deep Web rastrean a los usuarios, especialmente si ven algo que no deberían. Es fácil dejar un rastro, y cuando lo haces, alguien puede seguirte. No puedes eliminarlo por completo sin tomar precauciones extremas. La ansiedad me invadió. Pasé días desinstalando programas, borrando archivos, usando software para limpiar mi computadora, pero esa sensación de ser observado nunca desapareció. Cada vez que recibía una notificación o un correo extraño, mi corazón se aceleraba. Cada ruido en la casa parecía venir de alguien que ya me estaba acechando. Las semanas pasaron, pero las pesadillas nunca se fueron. La imagen de la pierna humana y las risas en el chat seguían allí, constantemente en mi mente. Intenté regresar a mi vida normal, pero ya nada era igual. Ya no podía ver un chef en la televisión sin pensar en lo que había descubierto. Ya no podía escuchar un comentario sobre comida sin sentirme incómodo, sin que mis manos comenzaran a temblar. Lo que Lucas me había mostrado no solo me había abierto los ojos a lo más oscuro del ser humano, sino que también me había condenado a vivir con la sensación de que nunca volvería a estar a salvo. La Deep Web no solo es un lugar oculto, es una puerta que, una vez abierta, te consume de maneras que no puedes imaginar. Y aunque ahora tengo 24 años y trato de olvidar todo lo que sucedió, cada vez que la palabra Deep Web aparece, un escalofrío recorre mi espalda. Porque sé que, en algún lugar de ese vasto y oscuro océano digital, las personas siguen haciendo cosas que jamás deberían haber existido. Y quizás, algún día, vuelva a ser víctima de una de esas sombras. Pero mientras tanto, mi vida sigue, aunque las cicatrices en mi alma nunca sanarán por completo. Hace más de 5 años que no pongo un pie fuera de este apartamento. No porque no pueda, sino porque ya no quiero. El mundo allá afuera dejó de tener sentido para mí hace mucho. Vivo solo, en un espacio que para otros sería claustrofóbico, pero que para mí es un refugio. Aquí no hay sorpresas. Cada sonido es predecible. Cada sombra pertenece a un objeto conocido. Aquí estoy a salvo. Afuera, en cambio, está el caos. Y algo más. Algo que me encontró una vez, y que desde entonces nunca ha dejado de observarme. De niño vivía en una casa grande con mis padres y mi hermano Leo. Era tranquilo entonces, un chico normal con sueños simples. Dibujar, correr en el jardín, ver películas con Leo los viernes por la noche. Nuestros padres trabajaban demasiado, casi siempre ausentes, pero Leo llenaba ese vacío sin quejarse jamás. Era paciente, cálido, tenía una madurez que me hacía sentir seguro, hasta que llegó la noche que me rompió. Los detalles se mezclan, difusos como el humo de un incendio antiguo. Solo recuerdo cerrar la puerta de mi habitación como cada noche, girar la llave, meterme bajo las mantas. Un ruido en la manija me despertó. Pensé que era Leo, pero los golpes eran violentos, urgentes, desesperados. Mi hermano no golpeaba así. Me quedé congelado, no dije nada, no respiré. Los golpes continuaron durante minutos que parecieron horas,
hasta que cesaron tan repentinamente como comenzaron. Me dormí temblando. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, vi algo que me hizo entender que el mundo ya no era mi hogar. El suelo estaba cubierto de sangre, el aire olía a metal caliente. Hubo gritos, policías, luces y una fractura en mi mente que nunca se curó. No encontré a Leo, no entendía qué había pasado. Solo sabía que alguien, había entrado en nuestra casa y se lo había llevado todo lo que amaba. El tribunal me asignó un terapeuta, pero ninguna cantidad de preguntas ni medicamentos trajo de vuelta mis recuerdos. Todo estaba enterrado bajo una niebla espesa. El tiempo pasó. Llegué a los 18 y me dieron un apartamento. Viví en silencio, trabajando como freelancer en ciberseguridad. Me volví bueno, muy bueno. Aprendí a moverme entre las sombras digitales como quien recorre pasillos conocidos. No necesitaba salir, no quería. Hasta que un día, mirándome al espejo, vi algo que no esperaba. A ese niño roto aún atrapado bajo la piel del adulto. Decidí buscar respuestas, pero no en el mundo físico. No estaba listo para eso, así que me lancé en la otra dirección, la Deep Web. Un mundo dentro del mundo, más real que cualquier calle allá afuera. Sabía cómo entrar, nadie me encontraría, no si lo hacía bien. Creé capas de anonimato, navegadores cifrados, túneles virtuales dentro de túneles. Me convertí en una sombra, buscando otras sombras. Y fue allí donde encontré el video. Se titulaba La noche familiar salió mal. Lo abrí sin pensarlo. Lo reconocí de inmediato. Nuestra sala, nuestro sofá, mis padres, atados, llorando. Dos figuras enmascaradas entraron y los degollaron como quien apaga una vela. Luego, la cámara giró. Leo, también atado, sollozando. El video se detuvo. Mi grito rasgó el silencio del apartamento como una cuchilla. Llamé a la policía. Les entregué todo. Dijeron que reabrirían el caso. Prometieron justicia. Nada pasó. Días después encontré un archivo en mi servidor privado. No tenía remitente. Se llamaba Jack-00.2.mp4. Era mi apartamento. Yo, dormido. Grabado desde la esquina de la habitación. Durante 5 minutos la cámara solo me observaba. Nadie hablaba, nadie se movía, pero alguien había estado allí. Alguien había entrado sin dejar huella, sin romper cerraduras, sin activar alarmas, como un fantasma, como una maldición. Revisé el archivo hasta el último byte. Detecté una firma digital parecida a la mía, casi como si yo mismo la hubiera creado, o como si alguien la hubiera imitado. Era una burla, una advertencia, un mensaje. Lo que siguió fue una espiral. Empecé a encontrar videos similares, conectados por un patrón. Víctimas solitarias, siempre grabadas desde dentro, siempre con una presencia invisible. Empecé a notar símbolos escondidos en los márgenes, en los metadatos, en las sombras de los marcos. Un rostro sonriente, con ojos vacíos y los brazos extendidos, como dando la bienvenida. A veces aparecía un texto, La Hermandad TV. Eran una red, no solo de criminales. No, esto era algo más grande, más meticuloso, como una organización religiosa, pero digital. Su doctrina era el terror, sus rituales, el asesinato. Y yo, sin saber cómo, me había convertido en parte de ello. Las noches se volvieron insoportables. Las cámaras captaban susurros sin fuente. Las grabaciones mostraban figuras que no veía en directo. Una vez, al reproducir un video, vi a Leo parado detrás de mí. Me giré. Nada. En el siguiente fotograma ya no estaba. Otras veces, el video retrocedía solo. Mostraba momentos que no habían ocurrido, o aún no. Un sobre apareció bajo mi puerta. Dentro, una fotografía. Nosotros, antes de todo. Mis padres, Leo, yo, sonrientes. Detrás, con tinta negra temblorosa, la primera familia. Pronto serás el último. Quemé la foto, pero no desapareció. Volvió a aparecer sobre mi teclado 3 días después. Entonces entendí que no estaban solo vigilándome. Me estaban preparando, como si fuera parte de algo más grande, como si mi sufrimiento fuera un rito, una prueba.
Empecé a recibir mensajes con coordenadas, nombres, instrucciones. Al principio los ignoré, pero luego descubrí que cada ubicación coincidía con reportes de desapariciones sin resolver. ¿Querían que investigara? ¿Que continuará su trabajo? ¿O era simplemente una forma de tortura? Una noche, en uno de esos foros olvidados, alguien me escribió directamente: ¿estás listo para recordar la verdad? El mensaje incluía un acceso a un servidor oculto. En él encontré cientos de grabaciones clasificadas por fecha y nombre. Todos los rostros eran familiares, no porque los conociera, sino porque los había visto antes, en mis sueños, en mis pesadillas, en los reflejos que a veces no coincidían con mis movimientos. En la grabación más antigua, un niño camina por un pasillo oscuro. Una figura enmascarada lo toma de la mano, le ofrece una cuchilla. Le dice: todo comienza contigo. El niño soy yo. Mi mundo se quebró otra vez. ¿Fui víctima, cómplice, testigo o algo peor? Mi mente, en su desesperación por protegerme, había enterrado no solo el trauma, sino también mi papel en él. No confío ya ni en mi memoria ni en mi cordura. Pero una cosa sé: hay una red. Vive en la Deep Web, pero se extiende más allá de lo digital. Está en las miradas vacías de la calle, en las fotos que no recuerdas haberte tomado, en los ruidos que escuchas a medianoche cuando vives solo y quiere algo de mí. Hoy encontré un nuevo mensaje. Solo decía: es hora de salir, Jack. Tu lugar te espera. Y por primera vez en años, estoy pensando en abrir la puerta. La curiosidad siempre ha sido mi peor enemigo. Desde que era joven, el misterio y lo desconocido me han atraído como un imán. Los pasillos oscuros de la web, los sitios prohibidos, el universo que se despliega más allá de los límites de lo común. Todo eso me parecía tan tentador, como si tuviera el poder de revelarme secretos que los demás ni siquiera podían imaginar. La Deep Web se convirtió rápidamente en mi segundo hogar. Había pasado horas explorando foros, leyendo teorías conspirativas, investigando mercados ilegales. Mi mente absorbía todo, con la esperanza de encontrar algo más allá de lo visible, algo que valiera la pena. Y lo encontré. Una noche, después de haber navegado sin rumbo fijo, me encontré con un sitio que me llamó la atención. No era el tipo de enlace que sobresale por su diseño llamativo, ni por su contenido inusual, pero su simplicidad, su escasez de información, me intrigó. El mensaje era breve, directo al grano. ¿Te gustaría comprar una casa por menos de lo que cuesta una pizza? Entra y descúbrelo. Al principio pensé que debía ser una broma, o peor aún, una estafa más. Pero había algo en ese enlace que parecía diferente. Estaba tan fuera de lugar en el mundo digital de la Deep Web, donde las estafas y las ofertas falsas eran el pan de cada día. No sabía por qué, pero algo me decía que debía hacer clic. Era una llamada a la curiosidad más primaria, esa que nunca me había fallado. El sitio se cargó lentamente, como si intentara ocultar su existencia. De fondo, un negro absoluto. No había texto de bienvenida, ni imágenes coloridas, ni logos que me dieran alguna pista. Solo un par de enlaces, deslizándose con una fluidez inquietante. Al principio me sentí desconcertado, pero luego me di cuenta de que no era solo un sitio vacío. Cada enlace llevaba a una página con imágenes de casas. Casas modernas, elegantes, impecablemente decoradas. Imágenes tan nítidas que no parecían de este mundo. La luz se filtraba por las ventanas de esas casas con una perfección irreal. Estaban tan detalladas, tan bien cuidadas, que me pregunté si realmente era posible comprar algo así por tan poco dinero. Miré la dirección web una vez más. No había indicios de que fuera fraudulenta. No había señales de advertencia. No había enlaces rotos. Decidí investigar más. Sabía que en la Deep Web hay cosas que es mejor no tocar, pero no pude evitarlo. Mi dedo se desvió involuntariamente hacia los campos de datos. Escribí mi dirección de correo electrónico, mi nombre. Luego, acepté los términos y condiciones sin siquiera leerlos. Eso, claro, fue un error fatal. No quería pensarlo, solo sentí la extraña necesidad de continuar.
Cuando pulsé el botón para confirmar la compra, una sensación de anticipación me recorrió el cuerpo. Un mensaje apareció en la pantalla. ¡Felicidades! Has adquirido tu nueva casa digital. No podía evitar reírme, pero algo en mi interior, una pequeña alarma, me advirtió que aquello no era tan sencillo como parecía. La página cambió de inmediato. Lo que al principio fueron simples imágenes en 2D, ahora se convirtieron en una representación 3D. Me encontré frente a un modelo de mi casa, o eso creía. Al principio no lo noté, pero cuando me detuve a mirar más de cerca, la sensación de terror comenzó a tomar forma. Las habitaciones eran idénticas a las de mi hogar. El sofá, las cortinas, la mesa del comedor, todo estaba allí, perfectamente replicado. Me sentí observado como si estuviera viendo una versión extraña y distorsionada de mi vida. Un frío recorrió mi cuerpo. La sensación era tan intensa que por un momento no pude moverme. Miré la pantalla con más detenimiento. Algo no cuadraba. La luz parpadeaba, como si no fuera completamente estable. Y de repente, las sombras comenzaron a moverse, a deslizarse de forma extraña, como si no pertenecieran a ese lugar. Mi mente me gritaba que debía cerrar la página, pero no lo hice, no podía. Algo dentro de mí quería entender. Quería saber qué más había detrás de esa oferta. Intenté mover el puntero del ratón para cerrar la ventana, pero no respondía. La computadora parecía tener vida propia, como si estuviera jugando conmigo, atrapándome en su red. Desesperado me levanté de la silla, buscando aire fresco, tratando de despejarme. Fui a la cocina, pero en el momento en que crucé el umbral de la sala, sentí una presión extraña. Miré por encima de mi hombro. Fue solo un parpadeo, una fracción de segundo. Pero allí estaba, la figura, de pie junto a la ventana de mi sala. Su rostro no era humano. No podía describirlo de manera coherente. Era como si estuviera siendo estirado, distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos dimensiones. Los ojos, esos ojos vacíos me miraban fijamente, como si me estuvieran observando desde otro mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré la pantalla nuevamente. Ahí estaba. La figura había aparecido en el modelo 3D de la casa. No solo la casa. Ahora la figura estaba allí, de pie junto a la ventana, mirándome de manera fija e inhumana. Intenté cerrar la página. Nada. El navegador seguía congelado. El sonido de los pasos comenzó. Primero, suaves, como si alguien caminara por una casa lejana. Luego, más fuertes, acercándose, avanzando a través de la pantalla. Podía oír esos pasos, pesarosos, retumbando en mi salón. El sonido era tan real que me paralizó. Corrí hacia la sala, pensando que quizás alguien estaba en mi casa. Pero no había nadie. Miré alrededor. La habitación estaba vacía, pero el sonido de los pasos seguía. Me sentí atrapado, como si el espacio en el que estaba hubiera dejado de ser mi hogar. Algo se había colado desde el otro lado de la pantalla. Las sombras de los cuadros comenzaron a moverse, unas más intensas que otras, como si algo las estuviera manipulando. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, y el miedo comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Estaba allí, de pie, en medio de mi casa, pero no podía huir. Fue entonces cuando la puerta principal se cerró de golpe. Me giré hacia ella y la vi. La figura, ahora más cerca, estaba de pie en el umbral, mirándome con sus ojos vacíos. No pude moverme, no pude gritar. El terror me paralizó. La figura cruzó el umbral, atravesando la pared como si fuera un espectro. No caminó, se deslizó, flotó hacia mí. Su rostro se deformó aún más, tomando una forma retorcida, como una pesadilla que nunca había visto antes. Su mano levantada hacia mí, lenta, agonizante. «Te dije que no entraras», susurró. Su voz era metálica, cortada por una interferencia extraña, como si viniera de una radio dañada. El miedo me sobrepasó. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Nada. Mi cuerpo estaba paralizado por una fuerza invisible, como si todo mi ser hubiera sido absorbido por la pantalla. La figura se acercaba, cada paso más cerca, y yo no podía hacer nada. El último recuerdo que tengo es la oscuridad,
el rostro deformado de la figura acercándose lentamente, su mano levantándose hacia mí. Luego, todo se desvaneció. Desperté en mi cama, empapado en sudor frío. Todo estaba en silencio, demasiado tranquilo. La computadora estaba apagada. Me levanté, tratando de recuperar el aliento, pero una sensación extraña me recorrió. Miré a mi alrededor. La casa parecía la misma, pero algo no estaba bien. Las paredes no estaban donde las recordaba. Se desplazaban, como si la estructura misma de mi hogar hubiera cambiado. Las sombras se movían de una manera que no podía entender. Miré por la ventana. Ahí estaba, la figura. A través del cristal, sus ojos vacíos me reflejaban. Mi propio rostro, mi propia casa ahora no era la misma. El mundo digital había cruzado a través de la pantalla y ahora vivía dentro de mi hogar. Ya no era mi casa, ya no era mi mundo. El terror había desbordado los límites de lo posible. Ya no estaba atrapado solo en la Deep Web. Estaba atrapado entre dos mundos, entre lo real y lo digital, y no había forma de escapar. No podía huir de lo que había invocado, de lo que había traído a mi vida al hacer clic en aquel enlace. La casa, mi casa, se había convertido en una prisión, un reflejo distorsionado que no podía eludir. No había vuelta atrás. La red había dejado una huella en mi vida, y ahora esa huella me perseguiría hasta el final de mis días. Hasta hace unos días mi vida era bastante común. Vivo solo en un pequeño departamento, en una ciudad que nunca me dio muchas sorpresas. Mi trabajo, aunque a menudo solitario, me proporcionaba una estabilidad que no me quejaba de tener. Soy diseñador web y mi mundo, por lo general, se limitaba a la pantalla de mi computadora. En ese mundo virtual, todo seguía un orden predecible. Me despertaba, tomaba mi café y pasaba horas trabajando en sitios que nunca conocerían mi rostro. Ni mis clientes sabían de mi existencia. Mi vida se había convertido en un ciclo monótono, pero cómodo. Un lugar seguro. Un lugar donde no había sorpresas. Pero como sucede con todos los que se adentran demasiado en lo desconocido, mi curiosidad terminó por desbordarse. Esa noche, todo comenzó como cualquier otra. Había terminado un proyecto a tiempo y en lugar de dormir, me encontré frente a mi computadora, navegando por un foro que visitaba con regularidad. Era un espacio en línea donde se discutían temas extraños y oscuros, teorías conspirativas, leyendas urbanas y experiencias de personas que decían haber vivido cosas inexplicables. Todo eso me fascinaba, aunque en el fondo sabía que no debía dejarme llevar por lo que leía. A veces la gente en ese foro hablaba de la Deep Web, un lugar misterioso, donde se suponía que el Internet escondía sus secretos más oscuros, sus lados más peligrosos. Y aunque escuchaba historias sobre ello, nunca me había aventurado a explorar. No sabía qué esperar, y sinceramente no estaba seguro de si quería saber. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Alguien había dejado un mensaje en uno de los hilos más populares, el enlace prohibido. Lo que me llamó la atención no fue solo el título, sino la advertencia que lo acompañaba, marcada con un rojo brillante que parecía desbordarse de la pantalla. Acceder bajo tu propio riesgo. La palabra prohibido tenía algo que me atraía, algo irracional que me empujaba a hacer clic, a ver qué había detrás de esa amenaza. En ese momento, la lógica me decía que debía ignorarlo. No lo hagas, Jack, no es necesario. Pero como un impulso irrefrenable, mis dedos ya estaban sobre el teclado, listos para aceptar el desafío. ¿Qué podría pasar?, me dije tratando de convencerme. Decidí que no sería más que un vistazo rápido. Después de todo, lo que podía encontrar en la Deep Web seguramente sería solo una leyenda urbana, una exageración de las historias que había escuchado. Pulsé el enlace. La página tardó unos segundos en cargar, y en ese breve lapso, el sonido del ventilador de mi computadora pareció volverse más fuerte, como si la máquina estuviera procesando algo más allá de lo normal. Mi corazón comenzó a latir más rápido de lo habitual. No había vuelta atrás. Cuando finalmente la página se desplegó, la visión inicial fue caótica. Imágenes distorsionadas, estáticas,
Colores borrosos y líneas de texto ilegibles parpadeaban en la pantalla. Era como estar mirando algo en el que la realidad se desmoronaba, como si el sitio estuviera construyendo algo demasiado oscuro para ser comprendido. Al principio, pensé que era algún tipo de broma de mal gusto o un experimento de diseño web. Tal vez un hacker había tomado control del foro solo para asustar a los curiosos. Pero luego, como si fuera un parpadeo en la oscuridad, la página se despejó y ahí estaba. Bienvenido al Death Auction. Las letras rojas, sangrientas, sobresalían contra el fondo negro. Una mezcla de inquietud y fascinación me invadió. No sabía qué estaba mirando, pero las palabras eran claras, y el contenido de la página aún más perturbador. No entendía cómo o por qué, pero ese sitio, ese Death Auction, parecía ser real, y estaba seguro de que no debía estar ahí. Las imágenes que comenzaban a aparecer eran espeluznantes. Personas atadas, heridas, algunas con heridas tan graves que sus rostros parecían irreconocibles. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me perturbaba. Desesperación, miedo. Estaba viendo algo que no debía, algo que no quería ver. Sentí como mi estómago se retorcía. Mi mente intentaba explicarse lo que veía. Es solo una farsa. Debe ser un montaje. Es una película o un juego. Pero mi razón se desmoronaba conforme el sitio seguía mostrándome más y más. Un contador en tiempo real comenzó a aparecer en cada imagen, marcando el paso de los segundos. ¿Qué significaba eso? ¿Era una cuenta regresiva para algo? Mi mente daba vueltas, pero no conseguía encontrar ninguna explicación lógica. Estaba viendo el sufrimiento de estas personas, y cada segundo que pasaba, sentía que algo de mí también se desvanecía, como si me estuviera sumergiendo en un abismo del que no podría salir. Mi pulso aumentaba. ¿Debía seguir mirando? ¿Qué más podría encontrar? Un video comenzó a cargarse en la pantalla. El título decía Sujeto 1. La imagen que acompañaba al título era de una mujer atada a una silla, su rostro cubierto por sangre, con una expresión de desesperación que hacía que mi respiración se acelerara. El sonido de su respiración, casi inaudible al principio, se fue intensificando conforme la cámara se acercaba. Un hombre con una máscara se acercó a ella. Su respiración agitada llenaba los altavoces de la computadora. Un cuchillo brillaba en sus manos. La mujer en la silla temblaba. Miraba a la cámara con los ojos llenos de pavor, como si supiera que la cámara no era solo una grabación, sino una condena. Y entonces, un mensaje apareció en la pantalla, de nuevo en letras rojas. La apuesta está cerrada. El tiempo ha expirado. El sujeto ha muerto. El aire se me escapó de los pulmones y mi corazón latió con tanta fuerza que casi me hizo vomitar. Mi primer instinto fue cerrar la página, salir de allí lo más rápido posible. Pero no pude. Mis manos estaban congeladas, mi mente atrapada en un torbellino de terror. Algo me mantenía allí, algo invisible. Era como si la página me estuviera mirando, como si supiera que ya había cruzado una línea y no podía volver atrás. Intenté hacer clic en el enlace de salida, pero la página seguía cargando más videos, más apuestas. Las imágenes se volvían cada vez más brutales. Cada video era una nueva muestra de sufrimiento humano, algo que no debería haber existido en ningún lugar. Mi mente trataba de racionalizar lo que veía, pero las palabras no venían. Mi teléfono comenzó a vibrar en el escritorio, como si intentara traerme de vuelta a la realidad, pero estaba atrapado en lo que veía. El sitio seguía adelante, mostrándome más, como si me estuviera invitando a quedarme, a ser parte de algo mucho más grande y más oscuro de lo que había imaginado. Finalmente, antes de salir corriendo de mi habitación, como si pudiese escapar de la pantalla, intenté cerrar la página. Pero justo antes de hacerlo, una ventana emergente apareció. ¿Te atreverías a participar en el próximo ciclo? Tu entrada está asegurada. No entendía qué significaba eso, pero la sensación de peligro se apoderó de mí. Estaba atrapado, y aunque lo intenté, no podía dejar de mirar. Entonces el ruido de la computadora se volvió más fuerte, como si alguien estuviera buscando algo en mi sistema. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Era como si algo estuviera observando cada uno de mis movimientos. Intenté apagar todo,
pero no pude. Y cuando la pantalla se apagó, mi corazón se hundió. Había algo mucho más grande en juego, algo que no podía controlar. Estaba marcado. Y lo peor de todo es que no sabía si podía escapar. Los días posteriores a mi incursión en el sitio fueron un torbellino de paranoia y confusión. Al principio, pensé que había sido una pesadilla, una de esas experiencias inquietantes que ocurren cuando te quedas despierto demasiado tarde. Pero lo que comenzó como una pesadilla se convirtió en algo mucho más aterrador cuando empecé a notar cambios extraños a mi alrededor. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles, pero a medida que pasaban los días, el miedo se apoderó de mí con una fuerza inusitada. Recibí mi primer correo electrónico una mañana, mientras tomaba un café y trataba de recomponerme de la pesadilla recurrente que había tenido esa noche. El remitente era desconocido y el mensaje decía simplemente: "Te estamos observando". No había archivo adjunto, pero algo en la forma en que estaba escrito me heló la sangre. El tono era extraño, inquietante, como si alguien me estuviera observando en ese mismo momento, como si supiera lo que había hecho. Mi corazón latió más rápido y la ansiedad comenzó a apoderarse de mí, pero traté de ignorarlo. No puede ser, es solo una coincidencia, me dije a mí mismo, cerrando el correo y tratando de concentrarme en el trabajo. Pero eso fue solo el comienzo. Esa misma tarde, mientras caminaba por la calle, algo extraño ocurrió. Me di cuenta de que alguien me observaba. Al principio, pensé que era una paranoia propia, los efectos de estar tan nervioso por lo que había descubierto en la Deep Web. Pero esa sensación no desapareció. Cada vez que miraba a mi alrededor, sentía que alguien me estaba siguiendo. Cuando giraba la esquina, me encontraba con una persona que no reconocía, pero que me observaba fijamente. Su rostro no era claro, como si estuviera borroso, como si no perteneciera a la escena. Miré hacia otro lado, tratando de calmarme. Pero cuando volví a mirar, esa figura seguía allí, en la misma esquina, apenas a la distancia suficiente para hacer que mi piel se erizara. La ansiedad comenzó a consumir cada parte de mi día. Estaba en el trabajo y los correos seguían llegando, todos con el mismo tono inquietante. Pero lo peor fue cuando comencé a recibir llamadas telefónicas. Al principio pensaba que eran bromas de mal gusto, amigos que querían asustarme. Sin embargo, las llamadas no tenían voz, solo respiraciones entrecortadas y susurros ininteligibles que se filtraban por la línea. No podía entender las palabras, pero sí sentía la presencia de algo o alguien al otro lado de la línea. Algo que me conocía demasiado bien. Una noche me encontraba en casa, navegando por la web, tratando de distraerme de todo lo que había comenzado a suceder. Pero cuando estaba a punto de cerrar mi computadora, una notificación emergente apareció en la pantalla. No era algo que había buscado ni que esperaba ver. Era un mensaje de un remitente desconocido. Has sido marcado. No había más texto. No había ningún contexto. Solo esas palabras. Mis manos temblaron y el pánico se apoderó de mí. Intenté cerrar la ventana rápidamente, pero no pude. La página comenzó a recargarse sola, como si tuviera vida propia. Las imágenes del Death Auction comenzaron a desplegarse ante mis ojos. Pero esta vez era diferente. Ya no eran las mismas imágenes estáticas de antes. Ahora veía videos en tiempo real, y no estaba claro si lo que observaba era grabado o si estaba sucediendo en ese momento. Personas que nunca había visto antes, en lugares que reconocía. Podía ver sus rostros, casi como si estuvieran observando la misma pantalla que yo. Eran rostros de desconocidos, pero en el fondo sentía que los había visto antes, que estaba conectado con ellos de alguna manera. Mis ojos se detuvieron en uno de los videos. El título decía Sujeto 3, y la imagen era de un hombre atado a una silla, igual que las otras. Pero había algo diferente en este video. En el fondo podía ver un reloj, un contador en tiempo real, y debajo de la imagen una nueva apuesta. Apuesta $5,000. Tiempo restante 10 minutos. No podía entender cómo podía estar viendo todo esto. El hombre atado estaba rodeado por sombras, y su rostro mostraba el mismo terror absoluto que las víctimas anteriores. ¿Estaba viendo esto en vivo? ¿Qué estaba pasando?
Antes de poder pensar más en ello, el video comenzó a reproducirse. El hombre en la silla estaba luchando contra las cuerdas que lo mantenían preso. Miraba alrededor como si supiera que algo iba a suceder. De repente una figura enmascarada apareció frente a él, con un cuchillo en la mano. El sonido de la respiración pesada de la figura era casi palpable. Podía sentir su angustia mientras miraba, sin poder apartar la vista. El reloj seguía contando los segundos. El hombre no podía moverse. El cuchillo se acercaba lentamente hacia su rostro. De repente, el contador se detuvo y la pantalla se iluminó con un mensaje en letras rojas. La apuesta ha cerrado. El sujeto ha sido eliminado. La pantalla se apagó por un momento y luego se volvió a encender con un nuevo mensaje. Tu participación está asegurada en el próximo ciclo. En ese instante, el pánico me invadió. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir tu participación está asegurada? Estaba atrapado y no sabía cómo escapar. En ese momento, un sonido extraño comenzó a surgir desde mi computadora. Un ruido similar al de un teclado escribiendo por sí mismo. Algo estaba sucediendo con mi sistema. La luz de la habitación parpadeó y un pesado silencio cayó sobre mí. Intenté apagar la computadora, pero no pude. Mi mano temblaba al intentar desconectarla, y las luces parpadeaban cada vez más rápido, como si algo me estuviera observando desde la otra pantalla. Fue entonces cuando sentí una presencia en la habitación. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, algo no estaba bien. No era solo la sensación de ser observado, era como si alguien estuviera dentro de mi espacio. La habitación, que antes me parecía familiar, se sentía extraña, extrañamente vacía. Un eco sordo llenaba el aire y el silencio se volvió insoportable. El ruido de la computadora, que antes había sido casi imperceptible, ahora era ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla. El mensaje había cambiado nuevamente. Esta vez decía, el ciclo ha comenzado. ¿Te atreves a participar? La sensación de terror se apoderó de mí por completo. Mi respiración se aceleró. No podía controlar lo que sentía. La realidad comenzaba a desdibujarse. Me levanté de la silla, mi mente tratando de buscar una salida, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Mi vida ya no parecía la misma. Había sido marcado. Algo o alguien me observaba desde las sombras, y me di cuenta de algo aún más aterrador. No estaba solo. Estaba atrapado en un juego en el que no podía salir, y cada movimiento que hacía parecía ser parte de algo mucho más grande y mucho más oscuro. La sensación de ser observado nunca se fue. Al contrario, se intensificó. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.